don David, porque voy a presentar a dos compañeros con los que congenio muchísimo precisamente en las ideologías, en las ideas en lo general, y uno de ellos es precisamente politólogo, ahora que hablamos de politólogos. Primero déjeme saludar a mi querida Meme Yamel, periodista, corresponsal de Sin Censura. Querida Meme, muy bienvenida a este espacio. Hola, Toñito, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por recibirme por aquí, gracias a la gente aquí en la bonita banda de Sin Censura. Un beso a todos. Los traes juidos, Meme, con tus mensajes, con tus cuestionamientos en redes sociales, como ayer a la pareja de Rubén Moreira. Híjole, no, me dio un gustazo ver cómo confrontaste las realidades de hace algunos años. Y otro que pues también está confrontando a muchos y que está enfrentándose también con datos duros, con mucha fuerza, a precisamente los hipócritas en la política, es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo. Querido Jorge Armando, bienvenido a este espacio. Estimados, un placer, muchas gracias por la invitación, ya saben que estoy a la orden. Muy buen día. Es increíble que pueda estar con ustedes dos en esta mesa de diálogo, me da muchísimo gusto, me hace sentir muy, muy feliz porque más que una mesa de diálogo, en algún momento me gustaría tomarme unos mezcales con ustedes dos, pero esa es harina de otro costal. Vamos a los temas, porque fíjese, le quiero comentar al público consentidor esto con lo que comenzábamos. Hoy el presidente López Obrador exhibió ahora un departamento que Loret compró en 2019 y que costó exactamente lo mismo que 48 departamentos de interés social de Infonavit, es decir, toda una unidad habitacional. Estamos hablando, queridos compañeros, querida Meme, querido Jorge Armando, de 24 millones de pesos. 24 millones de pesos que se le atribuyen a un periodista en cuanto, bueno, un supuesto periodista, en cuanto a su haber como periodista, ¿no? En cuanto a una de sus tantas propiedades. Y el presidente lo deja muy, muy claro. Tan claro que presenta incluso una factura, le está poniendo don David al público consentidor en pantalla, una factura de esa compra, nada más y nada menos, querida Meme, querido Jorge Armando, que al chas, o sea, agarró Loretito la chequera y bolas. No sé si fue con chequera, no sé si fue con maletín, no sé si fue con la tarjeta, ¿no? Sacó ya la American Express Platinum, no sé cómo fue, pero pagó al chas 24 millones de pesos, según lo que plantea con esta factura el presidente López Obrador, y todavía tiene el descaro de decir en redes sociales que es víctima de una persecución política. Comenzamos contigo, querida Meme. Yo quiero partir esto en dos, y quiero ser muy breve, pero quiero partirlo en dos. En primera, obviamente esto es algo que se debe de cuestionar desde la perspectiva de las audiencias. Yo no conozco muchos periodistas en México que ganen eso, ni siquiera periodistas en el mundo. Habrá uno que otro que quizás porque ganen dólares, pero no conozco muchos periodistas que ganen eso. No lo conozco. ¿Por qué? Porque el periodismo se sabe que es una chamba golpeada, que no hay muy buenas prestaciones laborales, que son jornadas de trabajo que no tienen hora en realidad. Entonces, cuando vemos un periodista, porque así se llama, o sea, así él se titula, no él dice que es periodista, que gana eso o que tiene este tipo de propiedades, por supuesto que se debe de cuestionar. ¿De dónde? Sobre todo en el contexto político en el que vivimos, que es México. México es uno de los países en donde la censura indirecta está pagada, y ahí es donde entra la necesidad, la urgencia de esta reforma a la Ley General de Comunicación Social, porque históricamente en México se ha buscado que el gobierno tenga una mano en la prensa, porque es una forma de manipular a las masas. Entonces, no es extraño si nosotros nos regresamos a la historia, desde la imprenta, ¿no? El control que tenía el gobierno sobre la impresión de los periódicos, posteriormente cómo el tema del presupuesto, las concesiones. O sea, vaya, el gobierno mexicano siempre ha tenido una mano metida con la prensa. Entonces nunca ha sido realmente libre. Y cuando venimos a tiempos modernos, vemos que esta mano que ha metido los gobiernos hoy se traduce en presupuesto. Y lejos de lo que hoy vemos, porque hay que decirlo así, hoy también se les está dando dinero, mucho menos, pero hoy
con todo y ese presupuesto, la prensa puede salir a hablar lo que quiera del presidente. Ejemplo, tenemos El Financiero, El Universal, Televisa, TV Azteca, tenemos, prensa digital y prensa impresa y radio que recibe presupuesto del gobierno federal y que puede salir a decir lo que quiera del presidente. Así es como debería de haberse manejado durante toda la vida el dinero, pues, o al menos el manejo de los medios. Pero vemos que eso no ha pasado y vemos que cada que el gobierno soltaba dinero, lo soltaba para vender mentiras, para manipular a las masas, y la prensa se dejaba, lo permitía, no lo cuestionaba. Sus cuestionamientos eran sobre todo aquellos a quienes no les pagaban o porque había otro cheque de por medio de los empresarios para golpear a esa administración, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que sí, ¿no? Ellos hablaban de nosotros sacamos investigaciones como la estafa maestra y no sé qué. Bueno, ellos las financiaban, pero ¿cómo las sacaron y en qué contexto las sacaron? Para golpear a una administración con la que ya empezaban a tener diferencias, que en este caso era con la de Enrique Peña Nieto y al término de su administración. Así que no estamos viendo una prensa que fuera libre. Y eso es el cuestionamiento que se le hace a Loret. O sea, el dinero que él ha recibido ha sido en su mayoría de un presupuesto, ha sido como lo que cae del presupuesto público. Por eso se le cuestiona. Y yo siempre he apelado que al menos aquí en México nos hace falta mucho un modelo similar al que tienen en Estados Unidos. No quiero decir idéntico, pero sí similar, en donde sea transparente. Que cada quien, o sea, no está mal, y hay que entenderlo, no está mal que un periodista o que un medio de comunicación tenga una tendencia. No está mal que diga, oye, yo soy simpatizante de la derecha, yo soy simpatizante de izquierda. No está mal. De hecho, creo que es mucho más sano, porque le estás diciendo a la audiencia, hey, esto soy, o sea, esta es la persona que soy, esto se trata de mi medio, aquí vas a encontrar este tipo de contenido, para que sepas, es como una advertencia inicial, ¿no? Aquí vas a encontrar este tipo de contenido, ya sabes a qué vienes. Y si la gente se quiere generar un criterio propio, pues entonces ve contenido de ambas partes o de las partes que sean. Aquí en México tenemos esta falsa neutralidad que lamentablemente ha jugado mucho un rol que está cargado a la derecha. Entonces, lo que se le pide a la prensa en un primer punto es sean honestos, no tiene nada de malo, pero sean honestos. Y lo que vemos en el caso de Loret, y hay que entenderlo así, es que Latinus es un medio que se consolidó para golpear, para hacerle un contrapeso a Andrés Manuel López Obrador. No tiene la finalidad de informar, no tiene la finalidad de contribuir a la sociedad o de que la gente se genere un criterio propio. Su única finalidad es golpear a la administración. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quiénes son los que están detrás del medio? ¿Quiénes son los dueños? Los madrazos. Estos intereses políticos que históricamente son adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Así que la audiencia debería de tener claro eso, porque aunque ellos no dicen quiénes son ni de dónde salen sus recursos, lo sabemos, se sabe. Y la gente por default debería de saber a qué se debe y qué es lo que va a encontrar ahí. Entonces, el cuestionamiento que se le hace a Loret de Mola en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su riqueza, tiene que ver justamente con eso, que su riqueza no ha salido porque haya hecho investigaciones independientes que se las haya pagado la gente, no ha salido porque el señor se haya ido a reportar y que la gente le haya pagado directamente, no, ha salido de gobiernos y de políticos y empresarios con intereses políticos. Eso quiere decir que al menos debería de existir la obligación de decir, bueno, lo que a mí me han dado los políticos es esto. No ha pasado, así que el cuestionamiento de quién pompó, de dónde salieron todos estos recursos, es extremadamente válido y necesario. Pero creo también que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le está dando demasiado foco. Y esto creo que en vez de que el presidente esté enfocándose en exhibirlo, que me queda claro que lo hace por una razón, y es que pareciera que no hay suficientemente fuerza entre todos los demás que lo cuestionamos como para inclinar la balanza. Y creo que ese es un punto importante. Creo que tendríamos que buscar una unión y una coordinación ciudadana para hacer estos cuestionamientos, para que los deje de hacer el presidente. Porque el presidente tiene 1,500 cosas más importantes que informar y pareciera que nos estamos enfrascando. O sea, es el foro más importante que tenemos, que es la mañanera. El presidente dice cosas importantísimas, se desmienten cosas importantísimas. Hoy con lo de la SEDATU se da información brutal. Nadie cuestiona a Román Meyer porque lo que está haciendo está bien. Entonces, creo que el gobierno, desde el presidente per se, ya no debería de desgastarse con él. Creo que sé que lo hace por exhibirlo y sé que lo hace para desarticular y que para que cada vez más personas que ven mucho la mañanera abran los ojos,
pero creo que deberíamos de ser los ciudadanos y no él el que haga eso, porque le está dando mucho foco. Al final, eso, fama es fama, mi querido Toñito, y ellos lo que quieren es eso. Y hace un ratito, Meme, nos lo decía precisamente Ricardo Sevilla, ¿no? Que de lo que vive Loret de Mola es de la confrontación. Sin embargo, yo sí creo que debe ser exhibido una y otra vez, aunque sea en las mañaneras. Es más, y le pido a don David que nos grabe para hacerle este cuestionamiento precisamente a nuestro querido Rocha. Es en las mañaneras en donde se obtiene muchísima más audiencia que en cualquier otro medio de comunicación tradicional. Nos ganan a nosotros en Sin Censura, querido Jorge Armando. Y es ahí donde el presidente López Obrador da a conocer que Carlos Loret de Mola, además de todos los bienes que tiene, en esta fortuna que lo hace casi multimillonario, compró en 2019 un departamento por 24 millones. Es ahí donde pone la factura con la prueba de esta situación. ¿Tú qué opinas al respecto, querido Rocha? Estimados, bueno, coincido el 95% de lo que planteó mi estimada y admirada Meme Yamel. En lo que no coincido es en que yo considero que el presidente tiene que insistir tantas veces como sea necesario en este tipo de temas, porque lo mismo están haciendo desde el lado conservador y ellos no quitan el dedo del renglón. El presidente está en este mecanismo de autodefensa que es la mañanera, y aquí el punto central es si todo es bien habido, y en su caso hay recursos públicos o qué tipo de recursos habrían enriquecido a Carlos Loret de Mola, que hoy está convertido y exhibido como lo que es, un impostor, alguien que no podría acreditar que a partir de sus ingresos formales como conductor de radio y televisión tiene tanto dinero, tiene tanta riqueza amasada. Estamos hablando de auténticas millonadas que ha exhibido, creo que la punta del iceberg, el presidente López Obrador. Entonces hay un debate de fondo abierto. El presidente sabe que se va en 2 años y medio. Él no aspira a seguir gobernando, no aspira a más. Es muy importante para López Obrador su honorabilidad, su integridad. Entonces, mientras a él lo traten de poner en esta canasta de los expresidentes corruptos, él va a defenderse una y otra vez. Y creo que hace bien. Estamos en un debate pues muy interesante. Algunos dicen, es que Loret es pues un empresario en todo caso, o es alguien que no debería de rendir cuentas. Pues es relativo, porque además los mismos que dicen que Loret no debe de rendir cuentas son los que están atacando todo el día. Ya van en el 50 y tantos de José Ramón López Beltrán, que también se les olvida lo esencial, que es una persona que no pertenece formalmente al gobierno. Aquí la discusión es si hay o no recursos públicos detrás de. En el caso de Latinus, pues es la fachada. Eso no podemos perder el foco. La fachada de un grupo político con intereses de poder por naturaleza y con intereses económicos. Roberto Madrazo, ¿qué quiere? Pues ir colocando sus fichas en diversas administraciones y seguir también acumulando riqueza, lo mismo sus hijos. Entonces estamos hablando de auténticos grupos de poder. No hay que perder el foco. López Obrador se está defendiendo de grupos políticos y económicos que quieren incidir en el gobierno, que quieren destruirlo, que además se lanzan sin piedad y pues usan al periodismo como pretexto. O sea, ¿cómo puede decir Loret que todo lo que tiene es en función de su trabajo periodístico? Por más que hiciera buenas investigaciones, que no es el caso, y que vendiera libros, pues no le alcanzaría para tantas millonadas. Y creo que el presidente López Obrador tiene hoy en día la radiografía completa. Es un impostor, es un mentiroso. Loret ha tratado de mostrarse como supuesta víctima. Hay que recordar que en el tema del departamento de Miami, recientemente dijo, el presidente se equivoca, no vale $5 millones, se lo vendo en $5 millones, sería el negocio de mi vida. Bueno,
A ver, 24 millones de pesos de un departamento que compró, ahí ya llevamos 1 millón. Los otros departamentos, la mansión ahí en Valle de Bravo, que dijo López Obrador, pues es una bañera al lado de la casa rentada de José Ramón López Beltrán. Entonces, pues claro que hay que tener calidad moral, porque Loret es de los que más ha criticado al presidente López Obrador y ha tratado de que quede cimentada esta narrativa de que López Obrador es tan corrupto como los otros expresidentes, solo que lo disfraza y que tiene la misma naturaleza. Y ellos, los conservadores, han tratado de tirar la cuerda hacia un lado. El presidente se ha defendido, creo que hace bien. Ya Loret no necesita más fama, ya llegó al tope, digamos. Es un tema de un debate abierto que el presidente debe seguir en esta defensa, porque yo creo que también los seguidores de Loret pues ya no escuchan. Ellos lo que quieren es que Loret siga golpeando al presidente, no les importa de dónde salen los recursos, porque lo que les interesa es dinamitar el discurso de López Obrador, pero el presidente haría mal en someterse a esa agenda, agacharse. Yo creo que les daría más poder si el presidente guardara silencio. Entonces, básicamente, lo que pienso en una aproximación, estimados. Así es, y los seguidores de Loret son los seguidores de Chumel Torres, ¿no? O sea, hay que dejarlo muy, muy claro. Es imposible cambiarles el dogma, eso quiero aclarar, ¿no? A cualquier conservador en estos momentos, yo diría mayor de 30 años e incluso mayor de 25 años, va a ser imposible cambiarle el dogma, porque desde que son niños les han puesto la idea de que las escuelas privadas, de que Benito Juárez era un malvadón, de que deben ellos tener una idea racista y clasista de la vida, y a partir del 2000 les pintaron a López Obrador como el peor demonio de los demonios. Entonces, debido a ese dogma, eso es un dogma, esa es la realidad, no van a cambiar nunca, pero es bueno que puedan seguir siendo exhibidos. Y le pido a don David que nos grabe. Hablando de dogmas, está el dogma del priismo, uno de los que tal vez preocupa muchísimo. Y hoy el presidente López Obrador, Meme, comienzo contigo en esto, híjole, le puso disculpe usted la palabra, pero le puso una verdadera madriza a Alito Moreno y a Rubén Moreira por votar a favor de las empresas en lugar de los mexicanos. Comienzo contigo, Meme, porque tú ayer exhibías precisamente a la pareja sentimental de Rubén Moreira, quien ahora es candidata a la gubernatura de Hidalgo, a Carolina Villano. Hoy el presidente, asegurando que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo y López Mateos nacionalizó la industria eléctrica para los mexicanos y que ambos eran del PRI, cuestiona qué tiene que ver Alejandro Moreno con ese pensamiento si votan en favor de las empresas, o el jefe político del PRI, Rubén Moreira. Y para ponerle, bueno, pues más sal, más limón a la herida, lee la carta de López Mateos en la que se asegura que solamente un traidor entregaría su país a los extranjeros, querida Meme Yamel. Hay que poner varias cosas sobre la mesa, mi querido Toñito y mi querido Jorge, porque aquí estamos hablando de un PRI, ¿no? Del PRI que nacionalizó la industria eléctrica, el PRI de la expropiación petrolera. Entonces, moralmente, el PRI tiene una responsabilidad con la reforma eléctrica. Además de la reparación del daño, claramente, una reparación del daño por la reforma energética del 2013, una reforma energética que se aprobó en minutos, que no se discutió, una reforma energética en la que gastaron millones para decirnos que iba a bajar la luz y que eso fue mentira, una reforma en donde el propio secretario de Energía en su momento, ¿no?, terminando la administración de Peña, reconoció que nunca estuvo destinada para bajar la luz, al menos en 30 años. Entonces, estamos ante una reforma eléctrica que es incluso consecuencia de una decisión de diversos amparos, porque hay que recordar, porque hoy también se decide eso,
sobre la ley a la industria eléctrica. ¿No? Recordarán que esta es una reforma que inicia el presidente, o sea, una reforma a la ley para hacer ciertas modificaciones a la actual ley energética que tenemos en el país y que se pudiera como resarcir el daño. Ok, se aprueba, sale y viene esta ola de amparos en donde la frenan y hasta hoy sigue frenada esta ley que tendrá que decidir la Suprema Corte a ver qué pasa. Pero como viene toda esta ola, entonces el presidente dice, bueno, no lo quieren por las buenas, vamos a hacer una reforma a la industria eléctrica, que creo que es la reforma más importante en México. Es la reforma más importante. Y el Partido Revolucionario Institucional tiene todo este contexto para aprobarla. Curiosamente, y aquí vienen datos importantes, es este PRI que sabe que la tiene que aprobar. Saben que la tienen que aprobar. Cuando estuve en Nuevo León, o sea, el PRI solamente hizo una sola asamblea para la reforma eléctrica. Solo una. Y esa fue en Nuevo León. Y en esa asamblea, jóvenes de la Autónoma de Nuevo León le entregan a Alito Moreno 200 firmas para que aprueben la reforma. O sea, la gente, los jóvenes de Nuevo León, 200 jóvenes de Nuevo León, le dicen a Alito Moreno, aprueben la reforma eléctrica. ¿Qué hace el PRI? La desestima, dice no es cierto, no, nada, ¿no? Este PRI que un día sí, al otro también dice una cosa y luego la cambia. Y es justamente el tema. Hoy lo decía el presidente en la mañanera. Es un PRI que fue, desde que se presenta la iniciativa, dicen no la queremos aprobar, no va a pasar. Luego es este PRI que dice vamos a posponer la discusión hasta después del proceso electoral. No pasa, la discusión inicia, empieza este foro de Parlamentos Abiertos, nos presentamos al Parlamento Abierto, me invitan a mí al Parlamento Abierto, invitan expertos al Parlamento Abierto, invitan a compañeros comunicadores, periodistas, ciudadanos, o sea, invitan a gente al Parlamento Abierto y en el debate se gana el sí por la reforma eléctrica. No hay argumentos en contra de la reforma eléctrica, no los hay. Ni siquiera quienes fueron a defender la energética del 2013 tenían argumentos reales, se trababan, tenían que leer. O sea, no había un argumento real y sustancioso en contra de la reforma eléctrica. Después el PRI dice, vamos a ver si Morena realmente quiere aprobar o presentó esta ley porque le interesa a la ciudadanía o si es electoral. Estos son puntos claves para entender la transición del PRI. Y dice que la quieren posponer hasta después de las elecciones. Yo no conozco una sola iniciativa o una sola ley a la que tilden de electorera que no sea buena o que no sea popular. No la conozco. Entonces, cuando el PRI, PAN, PRD, porque esto lo dijeron los tres, dicen que quieren aventar la discusión y posterior votación de la reforma eléctrica hasta después de las elecciones para ver si es honesto Morena en su intención con la reforma, están diciendo que es necesaria, la están reconociendo. Pero por si eso no fuera suficiente, lanzan su propia reforma eléctrica. O sea, esto ocurre con semanas de diferencia. Y entonces lanzan su propia reforma eléctrica. Y cuando uno la lee, es una copia de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. Es una copia. La hicieron un poquito más light, ¿no? Como que la rebajan con agua. Pero es la esencia de la reforma, la nacionalización del litio, el que el Estado tenga un control, o sea, que la CENACE regrese a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Todos estuvieron en contra de esto, pero ahora resulta que la propuesta de reforma eléctrica del PRI trae estos argumentos. Y después de presentar su propia reforma eléctrica, que es un plagio de la de Andrés Manuel López Obrador, salen a decir que no la van a votar a favor. Y luego salen con Va por México, o sea, PAN, PRD, se unen otra vez con ellos, a decir que no va a pasar, que no la van a votar a favor y en comisiones la votan en contra. Que en comisiones no importa si la votan a favor o en contra porque con todo y la mayoría de Morena, PT Verde, la sacaron y ya está en la lista de las discusiones. Entonces, viene todo este hilo de incongruencias, de un día sí, mañana no, o sea, de que el PRI amanece bipolar. El PRI entre volátil y bipolar, yo no sé en dónde está. Deberían de ir a tratarse, porque un día dicen otra cosa y otro día se la cambian y luego van y vienen y van y vienen y van y vienen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen forma de evadir su responsabilidad en la aprobación de esta. Ahora, aquí vale la pena mencionar, el PRI está dividido, el PAN está dividido, el PRD ya casi no existe. Movimiento Ciudadano es una fusión interesante de panistas que se sienten progres y los salvadores de México. Pero el PRI, particularmente, hay muchos priistas que no simpatizan con Alejandro Moreno Cárdenas. Y el PRI tiene una tradición de alinearse públicamente
pero en donde vamos a ver realmente la intención del PRI y de los legisladores está en la votación. Hay 1,500 estrategias que puede aplicar Morena, tiene 1,500 cartas que puede aplicar Morena para que se consigan estos 54 votos y que puedan salir del PRI. Y yo no dudaría que hasta uno que otro del PAN. No lo dudaría, porque esta es una reforma que va a solucionar las cosas. Podrían llegar a negociar en los transitorios, pero yo estoy segura que esta reforma se va a aprobar porque los mensajes que han dicho unos y otros han sido tan interesantes, tan viscerales, tan diversos, tan variados, que ya ni siquiera ellos se entienden. No va a faltar el legislador que en esto, o sea, va a ser difícil, va a ser un debate intenso, no va a salir a la primera, o sea, va a ser un proceso. Pero en la votación final yo les apuesto lo que quieran a que vamos a tener priistas que van a traicionar a Alito Moreno y que van a traicionar a las cúpulas del PRI, como ya lo han hecho muchas veces. Eso creo que es la clave. Seguramente lo que harán es pues votar a favor de la reforma eléctrica y ese será su boleto de entrada a Morena. Esa es mi opinión. De hecho, le pido a don David que nos grabe, porque creo que es muy claro, Jorge Armando, lo que está ocurriendo. Meme lo menciona claramente. No es que sean volátiles, sino que están muy pendientes de esos intereses que puedan tener a nivel partido en medio de una serie de diferencias. Pero, ¿qué importan ya esas diferencias? ¿Qué importa ya los intereses del PRI si es un partido destinado a la ruina? Vamos, si no es que mañana veamos el fin del PRI, sí se ve cercano su fin en algunos años. Y muchos de esos políticos buscarán saltar precisamente del PRI hacia Morena, diciendo, no, es que nosotros votamos por la reforma eléctrica, congeniando absolutamente en el ideario de Lázaro Cárdenas, congeniando absolutamente en los idearios que buscaron el bien de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jorge Armando? Pues todo un tema fascinante lo que plantean, porque en efecto podríamos hacer todo un programa, una discusión de qué es el PRI hoy en día. Y el PRI al que hace referencia el presidente López Obrador es al priismo posrevolucionario que edificó instituciones muy importantes como la Comisión Federal de Electricidad, que también construyó a Petróleos Mexicanos. Es ese PRI al que el presidente está haciendo alusión, pero hay que reconocer que históricamente el PRI que venció es el que sigue operando, el PRI neoliberal. Hubo ahí una disputa interna. El PRI se hizo un partido muy grande, muy vasto, con mucha extensión, y que habían lo mismo empresarios muy cercanos a la derecha que hombres y mujeres de izquierda, los sindicatos, la CNC, los sectores campesinos, los sectores obreros. Entonces, lo que sí es un hecho es que estamos observando que ese PRI neoliberal no ha muerto, a pesar de que el propio Rubén Moreira, y esto lo enmarco en el mar de contradicciones que existen, por eso es un tanto complejo analizar esto, como dice Meme Yamel, están ahí inmersos en estos mensajes contradictorios. Rubén Moreira hace algunos meses, no sé si lo recuerdan, en un congreso nacional priista, aseguró que ya habían pateado al neoliberalismo. Y bueno, pues muchos dijimos, caray, pues ¿qué está diciendo? O sea, está públicamente deslinándose de Salinas, de Enrique Peña Nieto, que pues él fue parte de todo esto. Y muchos no lo creímos, que ya habían pateado al neoliberalismo. De alguna manera, públicamente se estaban quitando estas cadenas para que pudieran ellos abordar temas que no se abordarían bajo esquemas más cercanos al neoliberalismo. Pero ahora lo que observamos es que la lógica perista del acuerdo popular ganó. Alejandro Moreno Cárdenas sale a dar este mensaje. En la mesa negoció con el dirigente del PAN, con el dirigente del PRD y sobre todo bajo la supervisión de Claudio X González, ¿no? Entonces estamos observando eso, en buena medida, un PRI neoliberal que ha vencido, que lleva años en ese sentido operando. Podríamos decir un tanto ingenuos los que pensamos que el PRI podía cambiar. Finalmente son los mismos que aprobaron en el sexenio pasado la reforma energética de Peña Nieto,
que es precisamente el fondo del problema, entregarle un pastel a los sectores empresariales transnacionales sin importar lo que le pueda pasar a millones de mexicanos y de mexicanas. Entonces estamos en medio de ese proceso. Es muy claro también lo que planteas, estimado Toño. Para mí sería una elección racional, o sea, sería una decisión, perdón, es que se me regresa un poco el sonido, pero para mí sería una decisión racional que hoy en día un legislador priista o una legisladora priista le dijera a Alejandro Moreno Cárdenas, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, yo voy a apoyar, yo voy a manifestar mi respaldo a la reforma eléctrica, porque pues han dado Alejandro Moreno Cárdenas, Moreira, esta dirigencia, todos los argumentos para que los priistas corran. O sea, el barco hace agua. No por nada, Quirino Ordaz dijo, yo prefiero una embajada. Lo mismo el exgobernador de Campeche, priista, Aiza González. Hay que recordar que el gobernador era Alito y después se fue de presidente del PRI, dejó a Aiza González. Aiza González se va de embajador. Imagínense el mensaje. Es corran, porque además el partido se está haciendo pequeño y esa es una realidad. El PRI es el partido que más pierde elecciones. Perdió el año pasado estados estratégicos, Sonora, Sinaloa, perdió Tlaxcala, perdió Guerrero. Este año va a perder Hidalgo, va a perder Oaxaca. ¿En dónde van a caber los priistas si no es en Morena? Eso hay que plantearlo en términos prácticos, más allá de ideologías. Y creo que hay priistas que van a decir, realmente la extensión de Morena por los alcances, por el crecimiento, es la extensión que tenía hace algunas décadas el PRI, y ahí vamos a caber. De una vez vamos a votar en favor de la reforma eléctrica y por ahí podríamos encontrar quizá la cantidad de votos necesarias. No sabemos cuántos votos, no tenemos una bola de cristal. Seguramente habrá quienes digan de una vez, porque ¿qué me ofrece Alito? Que no nos diga que lo mejor está por venir. Seguimos perdiendo y perdiendo elecciones y es muy probable que pierdan el próximo año el Estado de México, que ya con eso. Entonces se van a quedar como cascarón. Es muy interesante el video de ayer de Alejandro Moreno Cárdenas, estimados. Se va a hacer campaña a Quintana Roo y sube un video en donde no aparece la candidata a la gubernatura de Quintana Roo. ¿Saben quién aparece? Pues aparece Alito. Él dijo, vamos a perder, ¿no? O sea, esa es ya la mentalidad. Vamos a perder donde nos paremos hoy en día, pero entonces le voy a sacar provecho. Voy a los estados y voy a promoverme porque él quiere ser candidato presidencial. Entonces los está llevando a la ruina, a la quiebra como partido. Él dice, yo me voy a posicionar, ya no me interesa lo que suceda. Es un grupo muy pequeño. Y vean el video, o sea, no promueve a la candidata, se está promoviendo él en Quintana Roo y le ponen ahí Alito presidente, ahí como que jugando con los conceptos de que él es el presidente del PRI, pero realmente es un acto anticipado de campaña para quien lo quiera leer de esa manera. Pero bueno, parte de lo que quería comentar. Pues es que este sujeto, Alito, además de ser el hombre más desvergonzado y cínico de México, tiene esa idea de que tal vez con un culto a la personalidad, querido Jorge Armando, puede convertirse en el líder de México, pero muy al estilo Kim Jong-un, si me lo permites, y también querida Meme. La verdad es que eso es más que yo ver a una situación en la que se está buscando la salida del PRI de alguna u otra forma del gran problema de cuestionamientos que tienen en estos momentos, pues están tratando de poner la personalidad de Alito. Esto ocurre ya desde hace mucho tiempo. Desde las elecciones pasadas vemos un Alito Moreno que llegaba precisamente a los mítines de los candidatos a diputados y candidatos a gobernadores, siendo él, pues, don Chinguetas, disculpen ustedes la palabra, don Chinguetas del PRI, ¿no? El gran redentor del PRI, cuando pues no es nada de eso. Y tal vez en algún momento puede enfrentar a la justicia debido a los cuestionamientos y acusaciones por su gestión al frente del gobierno de Campeche. Pero sí, miren, el tema, como tú bien lo dijiste, Jorge Armando, es extremadamente largo. Podríamos pasarnos aquí las horas, querida Meme, querido Jorge Armando. ¿Por qué no nos comparten sus redes sociales, querido Jorge Armando, tú que cerrabas este espacio, para que la gente se ponga en contacto con ustedes? A ver, cuéntanos, por favor, querido Jorge Armando.
En Twitter estoy como @RochaPeriodista y estamos en comunicación permanente, y también en mi canal de YouTube me encuentran como Jorge Armando Rocha, también en Facebook, así que muchas gracias por la confianza, estimado Toño, un placer. Meme, muchas gracias también. No se me va a olvidar, tú fuiste en este mundo del YouTube y de las redes sociales, al cual yo estaba bastante ajeno, no de Twitter, porque en Twitter he tenido una permanencia ahí, pero de este mundo del YouTube que yo desconocía, fuiste la primera que me buscó para tener ahí una participación, para que yo diera un punto de vista, así que no se me va a olvidar, estimada Meme, un abrazo y un placer también compartir contigo. Me dan ganas hasta de cantar la de Sha la 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 la, porque somos amigos por siempre, todos nosotros. Y ya después ya quedamos en salir. Oigan, nada más para ya cerrar con esto, yo pensaba que Carlos Loret se iba a inscribir al programa del gobierno federal, en donde se le va a dar acceso a los periodistas a pensiones y a seguridad social. Y hoy, pues, me llevé una sorpresa con esa factura de 24 millones de pesos. Yo pensé que ahí estaría Loret, y ya ahora entonces estoy a la espera de que, al estilo de Angélica Rivera, saque un video emocional diciendo: todo lo merezco y todo me pertenece, y ha sido con mi trabajo digno. Lo va a sacar esta noche, ya amenazó con que va a hacer su respuesta en el Flatulento Latinus perteneciente a los madrazos, pero pues a ver en qué queda eso, mi querido Rocha. Meme, después de las flores que te aventaron, por favor cuéntanos tus redes sociales, tus canales para que la gente te busque. Tienes una serie también de flores y de comentarios muy positivos en nuestros chats. No, hombre, mi querido Jorge, es una chulada. Yo creo que lo vi ahí en Twitter y dije, aquí hay talento, hay que apoyarlo. Entonces, mi querido Jorge, la estás rompiendo en las redes sociales. Estoy muy contenta de que estas opiniones se escuchen, de que cada vez estas opiniones se escuchen más. Entonces, estos espacios como Sin Censura, de eso se tratan, de darles todo tipo de espacio para opinar, para alzar la voz. Y es justamente eso a lo que me refiero. Si nosotros nos organizamos, si nosotros como ciudadanos nos organizamos, la vamos a romper. Imagínense nada más que todos los que estamos ahorita en el chat de Sin Censura nos fuéramos a plantar ahí a la Cámara de Diputados toda la semana de la discusión de la reforma eléctrica. Imagínense nada más, o sea, de cómo se acostumbraban a hacer estos plantones cuando se estaban aprobando el presupuesto para que dieran más dinero. Ahora imagínense la presión que sería, eso sería histórico, no sé, piénsenlo, creo que sería una gran idea para que se vea esta presión ciudadana, creo que sería una gran idea. Entonces, de eso se trata, de tener más opiniones, de tener más diversidad. Y bueno, también me queda claro que Loret de Mola ni de broma, o sea, se va a ir a meter a este seguro para los periodistas. Digo, no hay manera, no hay manera. Nosotros creo que sí, creo que conozco varios que sí lo harían. Pero bueno, gracias a todos por escucharnos en estos espacios. Gracias a ti, mi querido Toñito, a Jorge, a Ceci, a don David, a mi querido Vicentón, a todos los que formamos parte de esta familia Sin Censura, porque este es un espacio que está haciendo historia. A mí ya saben que me encuentran en todas mis redes sociales como @memeyamelca, en Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, ya no sé qué más, Instagram también. Entonces, gracias a todos por apoyarnos, por vernos y por escucharnos. Yo lo que digo es que va Loretito a buscar este apoyo de pensiones del IMSS para periodistas, y con esos 24 millones pudo haber mantenido a 48 familias de periodistas que vaya que necesitan una vivienda digna. Pero pues bueno, hay que quede. Mis queridos amigos, la querida corresponsal de Sin Censura, Meme Yamel, el queridísimo periodista y politólogo Jorge Armando Rocha, hoy cabalgando conmigo hacia el atardecer. Híjole, me gustaría ahí hasta hacer una especie de ilustración ahí de cómo tuvimos esta muy interesante mesa de diálogo. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto, queridos amigos. Muchas gracias por su participación. Y miren,